El pergamino de Salomón. El viejo rabino Eliezer ben Simón cerró los ojos mientras el cálido viento de Jerusalén soplaba entre las grietas de la sinagoga abandonada. Sus dedos, marcados por el tiempo, acariciaron los bordes de un pergamino amarillento, tan frágil que parecía desintegrarse al tacto. No era un texto cualquiera, era el Shema Meforas, el nombre prohibido, escrito con tinta de ceniza y sangre de cordero, según los rumores. Pero no fue el nombre de Dios lo que lo perturbó esa noche. Esto era lo que estaba escrito debajo, una fórmula en arameo antiguo, tan poderosa que los sabios de la Cabalá la sellaron con 7 sellos de cera negra. Quien pronuncie estas palabras con un corazón puro y una mente libre de dudas verá los cielos abiertos como una bolsa de oro vertida sobre la tierra, se lee en la introducción, con letras temblorosas. Eliezer sabía que no era una metáfora. 30 años antes, cuando todavía era un joven estudiante en Saf, había sido testigo de lo que sucedía cuando alguien se atrevía a invocar esas sílabas sagradas. Fue la noche del Akbea Omer, cuando ardían los fuegos en las colinas de Galilea. Su maestro el rabino Isaac Luria, el Ari Akados, había reunido a los discípulos más avanzados en una cámara secreta debajo de la yeshiva. Entre ellos estaba Moisés Cordovero, cuyos ojos brillaban con una intensidad febril. El Ari con voz profunda advirtió, esta fórmula no es para los débiles. No atrae riqueza, transforma la realidad. El hombre que la domina deja de ser un mendigo no porque reciba monedas, sino porque el tejido mismo del mundo se inclina para servirle. Cordovero, impaciente, insistió en manifestarse. Pronunció las palabras 3 versos del Zohar, entrelazados con un chem oculto del Sefer Yetzira, mientras trazaba las 22 letras del alfabeto hebreo en el aire con sus dedos. Al principio no pasó nada. Entonces un sonido sordo resonó como si el suelo hubiera gemido. Las velas se apagaron solas y cuando la luz volvió a encenderse, la habitación estaba cubierta de un polvo dorado que brillaba como polvo de estrellas. En los días siguientes, Cordovero se volvió legendario. Los mercaderes llegaban a su puerta con sacos de especias y piedras preciosas, rogando su bendición. Viñedos que no habían dado frutos durante décadas florecieron de la noche a la mañana en sus tierras. Incluso el gobernante otomano de Saf, un hombre cruel y avaro, le envió un cofre de oro con una carta sellada con cera roja, enséñame tu secreto o muere. Pero Cordovero no era tonto. Sabía el precio. La fórmula no fue un regalo, fue un pacto. Quien lo llevaba se convertía en un imán para la abundancia, pero también para la envidia, la traición y, peor aún, para las cosas que se alimentan de los deseos humanos. En menos de un año, su casa fue consumida por un misterioso incendio. Su cuerpo nunca fue encontrado, solo un anillo de plata con la inscripción, Einod Milvado, no hay nada más que él, derretido en las cenizas. Eliezer ben Simón había conservado ese pergamino desde entonces, escondido dentro de un tefilín falso, enterrado bajo el umbral de la sinagoga. Hasta que esa noche un extraño llamó a su puerta. Era un hombre alto vestido con un impecable traje italiano, pero cuyos ojos, negros como pozos sin fondo, delataban algo antiguo. Rabino Eliezer, dijo con un acento que no era de ningún país conocido, escuché que conoces el camino hacia la fórmula prohibida. El viejo rabino no respondió. Sabía que no era un hombre quien estaba frente a él. Las criaturas que cazaban ese conocimiento no eran de este mundo. Se disfrazaron de banqueros, de reyes, de amantes desesperados, pero siempre dejaron un rastro, el olor a azufre, el reflejo ausente en los espejos, la sombra que se movía sola. Puedo darte riquezas más allá de tus sueños más locos, continuó la criatura, extendiendo una mano pálida. O puedo arrancarte la lengua y devorar tu memoria hasta que el secreto muera contigo. Eliezer sonrió. Con un movimiento rápido, sacó una pequeña vasija de barro de debajo de su túnica. En su interior, un líquido espeso y oscuro, Magi Machronim, el último. Grandes aguas recogidas por un tzadik en el momento de la muerte. Lo arrojó a los ojos del extraño. El hombre, o lo que fuera, gritó. Su piel se abrió como un pergamino quemado, revelando algo oscuro y viscoso debajo. Nunca se aprende, siseó, mientras su cuerpo se desintegraba en una nube de moscas. La abundancia siempre exige un sacrificio. Y ustedes, los judíos, son tan tacaños con sus almas. Cuando volvió el silencio, Eliezer ben Simón tomó el pergamino y, con manos temblorosas, lo llevó al fuego que ardía en el centro de la sinagoga.
Las llamas lamieron las antiguas palabras y por un instante el aire vibró con un zumbido casi humano, como si el universo mismo protestara. Pero el rabino ya lo había decidido. Algunas cosas no debían saberse. Después de todo, la verdadera riqueza no consiste en doblegar la realidad según los propios deseos, sino en saber cuándo dejar que la voluntad de Dios, Kasgaha Pratit, fluya sin interferencias. Cuando las cenizas se desvanecieron, murmuró una oración por el maestro cordobero, por Ari y por todos los tontos que a lo largo de los siglos habían intentado dominar lo que solo pertenece al cielo. Y entonces, por primera vez en décadas, Eliezer Ben Simón durmió tranquilamente. El sueño de Eliezer, sin embargo, no duró mucho. 3 noches después, mientras el viento aullaba entre las ruinas del antiguo barrio judío de Saf, un ruido agudo lo sacó de la cama. Algo llamaba a la puerta de la sinagoga, no con la fuerza de un hombre, sino con la insistencia de un insecto atrapado entre las tablas. Se puso el talit sobre los hombros, los flecos rozaron el suelo de piedra, y salió al patio. La luna llena, pálida como un hueso, iluminaba una figura encorvada cerca de la puerta. No era un hombre ni una mujer, era un niño o lo que quedaba de uno. Su piel tenía la textura de un pergamino quemado, sus ojos 2 agujeros negros por donde entraba la luz y no salía. En sus diminutas manos sostenía un fragmento carbonizado del pergamino que Eliezer había quemado. Anima Amin, susurró la criatura con una voz que eran muchas voces, todas entrecortadas. Yo creo. Pero tú no. Eliezer dio un paso atrás y sus dedos apretaron el tzitzit hasta que le dolió. Sabía lo que era, un Gilgul, un alma que no encontraba descanso, atrapada entre los mundos por un deseo insatisfecho. Y ese deseo, ahora, era él. ¿Qué deseas?, preguntó, aunque ya lo sabía. El niño sonrió y sus labios se abrieron como una herida. Dentro de la boca, las palabras hebreas se movían como gusanos. ¿Lo leíste? ¿Sabes? Y ahora sabemos que lo sabes. Eliezer sintió un sudor frío correr por su nuca. El pergamino no era solo un texto, era una clave. Y al quemarlo, no había destruido el conocimiento, solo lo había liberado. Detrás del niño, las sombras comenzaron a acumularse en el patio, formas humanas distorsionadas, todas con los mismos ojos vacíos. Uno de ellos extendió la mano y tocó el hombro de Eliezer. No sintió dolor, pero sí un frío tan profundo que parecía absorber el recuerdo del calor de sus huesos. Nosotros somos los que fuimos olvidados, decían las voces, ahora dentro de su cabeza. Los que lo intentaron y fracasaron. Los que rompieron las reglas y fueron borrados de los libros. Pero tú nos trajiste de vuelta. Eliezer cerró los ojos. Recordó las advertencias del Ari Akados, no hay poder que no tenga un precio. Y el precio siempre se paga en el alma. Respiró hondo y con un movimiento rápido, se arrancó el talit de los hombros y se lo arrojó sobre el niño. Los flecos, tejidos con hilos de azul celestial, brillaron por un instante y luego se encendieron en llamas azules, puras como el fuego de la Merkabá. Las sombras gritaron. No fue un sonido, sino una vibración que sacudió los cimientos de la sinagoga. El niño se retorció, su piel se agrietó como arcilla seca, hasta que solo quedó un puñado de ceniza más negra que la noche. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Eliezer cayó de rodillas. Sabía que no había ganado. Simplemente pospuesto. Porque el conocimiento, una vez liberado, no se puede recopilar, solo se puede contener. Y él. Ahora era el nuevo guardián de un secreto que no quería. A la mañana siguiente, cuando los fieles llegaron para la oración de la mañana, encontraron al rabino sentado en el suelo de la sinagoga, rodeado de círculos de sal y ceniza. Tenía los ojos abiertos, pero no podía ver. En sus manos sostenía una pluma y un pergamino nuevo en blanco. Y empezó a escribir. No las palabras que había quemado, sino otras, una advertencia, una confesión, un último intento de reparar lo que no se podía deshacer. Cuando terminó, enrolló el pergamino, lo selló con cera y lo enterró bajo el granado en el patio, donde nadie lo encontraría durante generaciones. Luego se sentó a la sombra del tronco del árbol y esperó. No pasó mucho tiempo. Al anochecer, las sombras regresaron. Esta vez no como suplicantes, sino como jueces. Eliezer Ben Simón no resistió. Cerró los ojos y dejó que se lo llevaran. A la mañana siguiente no había ningún cadáver.
Solo un talit roto y en el suelo, trazados en el polvo, los versos finales de Eidheim. Asterisco porque el hombre no ve lo que tiene delante de sus ojos. Y lo que está oculto, ¿quién podrá revelarlo? Asterisco. Y así se cerró el ciclo. Pero no terminó. Porque en algún lugar, en alguna mano imprudente, las cenizas todavía ardían. Y el conocimiento, como siempre, esperaba a su próximo tonto. El libro y la llama. 30 años después el granado seguía dando frutos, pero sus raíces ahora abrazaban algo más que la tierra. El pergamino, protegido por el tiempo y el olvido, esperaba. Hasta que una mano lo desenterró. Era el de Yael, un joven copista del Scriptorium de Saf, enviado a catalogar los textos abandonados en la sinagoga en ruinas. Ella no creía en leyendas, hasta que encontró el sello roto y las palabras que parecían quemar el papel. Aquí reside la verdad que no debe ser nombrada, decía la introducción, escrita con una letra que hacía temblar los dedos. Lo leyó en voz baja, como si el silencio pudiera protegerla. Pero las palabras tenían vida propia. Mientras descifraba los símbolos, las sombras a su alrededor se alargaban, no por la luz del sol, sino por algo que surgía de su interior. Una voz susurró su nombre no con sus labios, sino con el viento que pasaba entre las ramas del granado. Yael intentó huir, pero el pergamino no la dejaba ir. Las letras se arrastraron como serpientes por sus brazos, tatuándose en su piel. Ella gritó y el grito no resonó en el patio, sino en un lugar más allá del tiempo, donde Eliezer Ben Simón abrió los ojos en la eterna oscuridad y sonrió con tristeza. «¿Tú también, hija?» Su voz era polvo. Pensé que esta vez sería diferente. Pero no fue así. Nunca lo fue. Las sombras la envolvieron, no para llevársela, sino para mostrársela. Visiones de hombres y mujeres a lo largo de los siglos, todos con la misma mirada de fascinación y terror, el alquimista de Praga que convirtió el plomo en oro y su alma en cenizas, el rabino de Córdoba que descifró el nombre y fue encontrado petrificado, aún con la pluma en la mano, el chico de Varsovia que susurraba los versos prohibidos en el gueto y hacía sangrar las paredes. Todos habían buscado. Todos lo habían encontrado. El conocimiento no es una llama que ilumina, dijeron las sombras, ahora con la voz de Yael. Es un fuego que consume. Ella entendió demasiado tarde. El pergamino se desmoronó en sus manos, no en cenizas, sino en brasas que cayeron al suelo, trazando nuevos símbolos. Yael intentó apagarlos con lágrimas, pero el fuego no se apagaba. Subió a su ropa, devoró sus palabras, su nombre, su memoria. Cuando los demás copistas la encontraron al amanecer, no había ningún cadáver. Solo un talit desgarrado, el mismo que el de Eliezer, ahora remendado con mechones de cabello negro, y grabado en la piedra de abajo, un verso que no apareció en ningún libro sagrado. Asterisco, la necedad del hombre es eterna. Y con cada generación, la llama encuentra nueva madera. Asterisco. Alguien, un niño curioso, un erudito ambicioso, una mujer desesperada, pasaría por allí dentro de décadas o siglos. Vería las palabras, sentiría el llamado. Y el ciclo, que nunca había sido un ciclo sino una espiral descendente, continuaría. ¿Por qué lo conoces? El proceso no espera. Él caza.